Buenos días a todas y todos, somos San y Ale y otra vez estamos con ustedes compartiendo nuestras experiencias de viaje por nuestro hermoso país. En el video de hoy les mostraremos Circuito Chico, un paseo clásico de Bariloche, un recorrido que solo les va a llevar unas 4 horas, lo que les permitirá combinarla con alguna excursión de mediodía, como por ejemplo la de Cerro Catedral o Colonia Suiza. Estamos en la Rosilla. No me gusta ese ruido que hacen los cables. No se nota, pero estamos un poquito asustados. Yo sí, es la primera vez. Yo más que asustado tengo pánico. Estoy... qué feo cómo se mueve. Bueno, estamos disfrutando. Último día en San Carlos de Bariloche, Circuito Chico. Estamos subiendo al Cerro Campanario. No es un cerro muy alto, son 1000 metros sobre el nivel del mar. Pero esta parte que es el ascenso en Aerosilla me pone un poquito nervioso. Es lo que hay. La rubia está ahí agarrada con bastante pánico. Es la edad. Cuando uno es joven, por ahí no. Esto es todo adrenalina. Ahora es un poquito de wiki. Nos vemos arriba. Si es la primera vez que visitan San Carlos de Bariloche, esta es la excursión ideal para comenzar a conocer esta hermosa comarca. El primer lugar que visitaremos será el Cerro Campanario, que en su cúspide tiene los mejores miradores de toda la Patagonia. El ascenso se realiza por medio de aerosillas y en pocos minutos llegaremos a la cima. Al final del video les hablaremos de los costos de esta excursión. Este cerro tiene una altura de 1049 metros sobre el nivel del mar y está en un lugar privilegiado para contemplar un paisaje realmente impactante a los 360 grados. Desde sus miradores tiene una vista magnífica de los lagos y cerros que lo rodean. Suele decirse que la revista National Geographic publicó que la vista panorámica desde los miradores está entre las 8 más impactantes del mundo, dato que no pudimos corroborar, pero tampoco hacía falta. Con solo recorrer unos metros nos damos cuenta que puede ser totalmente cierto. Pánico que ni contamos. Duro como piedra. Ya habíamos hecho este viaje, son los nervios. Habíamos hecho esta excursión, Circuito Chico. Habíamos subido a la Aerosilla y nos habíamos asustado, o al menos yo, porque tengo pánico a la altura. Y la verdad que se ve bastante abajo el suelo, pero bueno, nunca nos caracterizamos por la valentía. Es lindo, es hermoso, todo bárbaro, pero me quiero bajar ya mismo. Seguimos ascendiendo, faltan más o menos unos 100 metros. Está muy linda la vista desde acá. Ya el miedo es como que aflojó un poquito. Hay algo de nieve, no mucho, pero hay algo de nieve. Ahí el sendero, ay qué feo, se paró, no nos gusta nada esto. Encima no trajimos nada para comer, o sea que si nos quedamos acá... ¿Quién va a querer comer? ¿Vos solo? Bueno, el sendero tiene un montón de carteles que muestran las diferentes especies arbóreas, atenti la palabra, maitén, ese es arbolito que se ve ahí, chinchín, que se debe haber venido de China, michay, que eso lo he escuchado, rosa mosqueta, que abunda, es una plaga, acá está por todos lados, y así con diferentes especies, cada una tiene un cartel con el nombre. Y es interesante para verlo, sobre todo cuando uno tiene miedo y no se quiere concentrar en la altura que está. La rubia se me ríe en la cara.
Algo que se puede observar también desde acá es la cantidad de guantes que hay tirados, de gente que, como la rubia, se pone y se saca los guantes. Y es como que está un poquito Pero difícil porque uno se lo saca para sacar bajar a buscarlo. Exactamente, se caen porque la gente saca fotos y, bueno, y aprovecha. En el punto más alto del cerro guante. se encuentra una confitería circular con grandes ventanales con espectaculares vistas para disfrutar de un desayuno o almuerzo mirando las cumbres nevadas y los lagos. Si realizan esta excursión con una empresa de turismo, lo más probable es que les den solo 1 hora para subir, recorrer y bajar de la cúspide. Seguramente por la gran cantidad de turistas que visitan este lugar, pero también pueden optar por quedarse en la base del cerro y esperar ese tiempo hasta que el resto del contingente vuelva. Hacemos una pequeña pausa para recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones para recibir un aviso sobre cuando subimos nuevos videos. También pueden seguirnos en las redes sociales. Al llegar a la cima, se toman fotografía de los turistas llegando al final del recorrido de la aerosilla, y estas se pueden comprar y retirar personalmente en el centro de la ciudad o bien recibirlas en formato digital por correo. También hay puestos de venta de souvenir y regalos, además de la ya mencionada confitería circular. Son muchas las montañas que se pueden ver desde la cima. La lista es larga, por lo que solo nombraremos algunos. Cerros Capilla, Tres Picos, Colorado, Dormilón, Belvedere, Portezuelo, López, Tronador, Cántaros, Yao Yao, entre otros. Los espejos de agua que veremos desde allí son, por supuesto, el lago Nahuel Huapi, el lago Moreno y la laguna El Trebón. También se llega a divisar el emblemático Hotel Yao Yao, la Capilla de San Eduardo y el Punto Panorámico, que visitaremos luego, el Puerto Pañuelo y sus catamaranes, y ya en la provincia de Neuquén veremos la Isla Victoria, el Bosque de Arrayanes y la ciudad de Villa Langostura. El tiempo que nos dan para recorrer la cumbre es suficiente para contemplar los paisajes circundantes. Se puede recorrer sin prisa y aún así no perderse ningún detalle. Hay 3 gigantografías que nos permiten conocer todos los nombres de los cerros, lagunas, lagos y puntos de interés turístico que se aprecian desde los miradores.
Se nos acabó el tiempo y ya debemos descender para continuar con nuestra excursión, así que subimos nuevamente a la aerosilla y abandonamos las cúspides del cerro, sumamente impactado por lo que acabamos de ver. En el descenso contemplamos al fondo el lago Nahuel Huapi, que domina todo el paisaje. Continuamos viaje y nuestra próxima parada es el arroyo La Angostura. Este curso de agua une los lagos Moreno y Nahuel Huapi. Es un arroyo de menos de 100 metros, de aguas cristalinas y rodeado de bosques. Además, tiene un cauce poco profundo, lo que lo hace ideal para las truchas arcoíris, que lo aprovechan para desovar. Este lugar fue epicentro de una polémica cuando en el año 2014 un vecino trató de dragar el cauce del arroyo de manera ilegal para que sus embarcaciones pudieran transitar de un lago al otro, motivo por el cual fue denunciado por ambientalistas y multado por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Actualmente se realizan protestas para evitar que se continúe con el dragado del arroyo, alterando el medio ambiente. Nuestro próximo destino es la Capilla de San Eduardo, una pequeña parroquia de estilo montañés que fue construida por el arquitecto Alejandro Bustillo en el año 1938, a escasos 300 metros del recientemente inaugurado Hotel Yao Yao. Bustillo solicitó a la señora Juana González de Devoto, viuda de Bartolomé Devoto, encabezar la lista de personas que ayudarían a recaudar fondos para la construcción. La mujer no hizo esperar su respuesta y le dio al arquitecto el dinero para terminar la obra, 20.000 pesos de aquella época. Además, esta capilla tuvo donaciones muy importantes de artistas reconocidos de nuestro país, como por ejemplo los vitrales que fueron obra del artista Vicente Forte. Años después, pasó por allí el pintor Raúl Soldi, quien al contemplar los vitrales de Forte, quien era su amigo, dijo que él también podía colaborar y donó un retablo de su autoría, obra que fue inaugurada en 1973. Y nuestro último destino antes de regresar al centro de San Carlos de Bariloche es el Punto Panorámico, un mirador con una vista panorámica de los lagos Perito Moreno y Nahuel Huapi, además del Hotel Yao Yao y la Isla Victoria. Se calcula que al año concurren a este lugar 500.000 turistas de todas partes del país y del mundo. Bien, ahora hablemos de los costos de la excursión y algunas que pueden complementarse con esta. Siempre hablando para el caso de los que quieran hacer este viaje por una empresa de turismo y no por sus propios medios. El precio por persona en la mayoría de las agencias es de 2.700 pesos. Los menores de 3 años no pagan ningún arancel. El horario generalmente es de 9 a 13 horas. Este precio no incluye el ascenso por aerosillas que se debe pagar al llegar a Cerro Campanario y su costo por persona es de 1.600 pesos para los adultos y los menores entre 5 y 12 años 800 pesos. Los menores de 4 años no pagan el ascenso. Pasando en claro, una familia tipo de 2 mayores y 2 menores gastarían en esta excursión, con salida y llegada a su hotel en la zona céntrica y con el ascenso y descenso por aerosillas, 15.600 pesos en total.
pero también se puede realizar esta excursión en automóvil, bicicleta o en transporte público, con lo que el costo final se reduce muchísimo. Como ya dijimos, al ser una excursión de mediodía, se puede complementar con otras excursiones como por ejemplo la de Cerro Catedral, que se realiza de lunes a viernes de 13 a 17 horas, o a Colonia Suiza, que se realiza en el mismo horario, pero solo los días domingos. Y con esto llegamos al final del video de hoy, con muchas ganas de volver con otro muy pronto. En ese futuro video les mostraremos la conclusión de nuestro viaje a Bariloche, cuando visitamos el Cerro Catedral, y así nos despedimos de esta hermosa ciudad. Nos encontraremos nuevamente con ustedes en ese momento. Un abrazo a todas y todos.